no le corresponde a la Iglesia directamente hacer política, sino hacer políticos. Es decir, transformar el corazón de aquellos hombres y mujeres que entrando en la cosa pública puedan marcar una diferencia en la dirección del querer de Dios y del bien del pueblo. Se sintetiza pues en esa frase: más que hacer política es hacer políticos que tengan realmente un corazón y una mente en coherencia con las enseñanzas de nuestro Señor, con los mandamientos de Dios y con el querer mismo que se manifiesta en la gran tradición de la Iglesia. Porque efectivamente la formadora de políticos es la doctrina social de la Iglesia. Exactamente. Diríamos, el instrumento propio de la Iglesia para la formación de los corazones y las mentes de los políticos es la doctrina social de la Iglesia. Yo creo que conviene recordar, aunque sea brevemente, qué es doctrina social de la Iglesia y por qué es tan importante. Resulta que en el siglo XIX se produce un fenómeno expansivo acelerado que conocemos como la revolución industrial. Básicamente es el empleo de nuevos recursos mecánicos para la producción masiva. El principal de esos recursos es la máquina de vapor, y la producción masiva se refiere especialmente a lo que sucedió en Inglaterra, donde el ferrocarril va a marcar una diferencia, realmente un antes y un después. Por eso se habla de revolución industrial. ¿Qué es lo que ha sucedido allí? Pues ha cambiado completamente la dinámica. Cuando hay una fuerza que en principio parece inagotable, la fuerza del vapor y luego la fuerza de la electricidad y luego la fuerza de Internet, porque son varias revoluciones industriales, cuando llega esta revolución y tenemos una fuerza inagotable, por contraste con las fuerzas que conocía la humanidad, porque la fuerza muscular pues se agota y reclama descanso. La fuerza de los animalitos, de las bestias que se utilizaban para transporte o para cualquier otro menester, esa también se agota. En cambio, la máquina, cuanto mejor diseñada, mejor, pues es inagotable. ¿Qué produce esto? Esto dispara la codicia, y la codicia produce la explotación. El comercio cambió completamente en la revolución industrial. ¿De qué manera cambió? Resulta que antes de la revolución industrial era la demanda la que le daba el ritmo a la producción. Es decir, un sastre, por ejemplo, hacía tantos vestidos como le pidieran. La demanda marcaba la producción. Pero en cambio, con la revolución industrial, es la oferta la que más y más va a marcar la producción. Es decir, si tenemos capacidad de hacer, por ejemplo, no 10 camisas al día, sino 100 camisas al día, pues las vamos a hacer. Con lo cual esperamos recibir grandes ganancias. ¿Pero qué significa eso? Eso significa la entrada de nuevos protagonistas, de nuevos, llamémoslo así, actores dentro de la economía de los países. Y repito, donde primero se vio esto fue en Inglaterra. ¿Concretamente qué? Pues ahí va a entrar la importancia de la propaganda, o para ser más respetuosos, la presencia de la publicidad. La publicidad será central, y ya lo que interesa es ese ciclo de producir más para que la gente consuma más, así no lo necesite. En eso estamos todavía. Por otra parte, las máquinas no son completamente automáticas, entonces se empieza a producir junto con una gran cantidad de materia procesada, de productos manufacturados, se va a producir explotación de los obreros. Esta explotación dio origen, después de las observaciones de un Carlos Marx, esta explotación dio origen
a una situación muy terrible, pues que es el comunismo. El comunismo surge de ahí. Se quiere presentar como salvación de la clase explotada. Pero esa rama, que es una rama de supuesta redención, vamos a ver en el curso de la historia que termina siendo otra forma de alienación y otra forma de cruel explotación del ser humano. Entonces, por una parte tenemos la explotación de lo que después se va a llamar capitalismo salvaje, y por otra parte, a mediados del siglo XIX, de la mano de Carlos Marx y de Federico Engels y otros, surge un movimiento que se expande con bastante agilidad y que se va a llamar la Internacional Socialista. Entonces, capitalismo salvaje, comunismo ateo, ambos explotadores, y un papa que observa todo ese panorama y dice: ¡hey! Nosotros tenemos algo que decir aquí. Entonces, en 1891, León XIII publica su encíclica Rerum Novarum. Y ese va a ser como el punto de partida de lo que nosotros llamamos doctrina social de la Iglesia. Porque todo este conflicto, que al mismo tiempo es antropológico, sociológico, económico, laboral, con tantas derivaciones, con tantas implicaciones, pues va a producir una y otra vez grandes inquietudes, dolores, preguntas, punzantes preguntas, que van a llevar a los distintos papas a escribir nuevos documentos, siempre en la estela de lo que es lo ofrecido por León XIII. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, una encíclica que se llama Quadragesimo Anno, que se refiere a los 40 años. Esta encíclica, por supuesto, va a ser en 1931, si estamos hablando de 40 años. Y nuevos documentos. Tiempo después vamos a encontrar, por ejemplo, Pacem in Terris, de Juan XXIII, Octogesima Adveniens, de Pablo VI. Y luego, pues Juan Pablo II, nuestro querido San Juan Pablo II, que publica varias encíclicas relacionadas con el tema social. Las tres principales van a ser Laborem Exercens, luego Sollicitudo Rei Socialis y Centesimus Annus. En otros documentos, San Juan Pablo II también va a tocar estos temas, grandes temas económicos, pero todos ellos, todos estos pontífices y también otras declaraciones, por ejemplo, de conferencias episcopales que es necesario tener en cuenta, van a formar un cuerpo de doctrina. A ese cuerpo de doctrina es el que llamamos doctrina social de la Iglesia. Y ese cuerpo de doctrina tiene, por supuesto, el propósito de informar a la sociedad en su conjunto, pero sobre todo de formar a los líderes sociales, concretamente a los líderes políticos y a quienes tienen esas distintas responsabilidades dentro de la configuración de la sociedad como un tejido que tiene que ser orgánico, justo y pacífico. Esas son las metas hermosas, grandes, que tiene la doctrina social de la Iglesia.